Personalmente creo que el proceso más estimulante es el proceso creativo, porque un proceso dentro del diseño o de cualquier otra actividad vinculada con lo creativo hay muchas facetas, está toda la parte de gestión o de imprentas y esas son mucho más tediosas. Personalmente a mí la parte creativa disfruto muchísimo con ella, me genera ansiedad, ilusión y bueno, es una parte que cada vez es más corta, supongo que porque llevas trabajando tanto tiempo, por lo menos en mi caso, en estas cuestiones, que al final los tiempos creativos siempre son mucho más cortos que luego el resto de actividades, ¿no? de gestión de esa creatividad, de poner en práctica esa creatividad. Bueno, para mí también es eso, el momento creativo cuando tienes esas cosquillitas de que estás encontrando la chispa que le hace falta a la propuesta que te han pedido. Luego el resto, pues, no sé, la parte más mecánica, el proceso que tienes para entregar todo el material, ya sea cualquier tipo de diseño o cualquier encargo. Pero claro, la chispita esta, o cuando vas por la calle yendo hacia tu estudio, o te estás yendo a casa y estás pensando, imaginando cómo vas a poder solucionar esto, yo creo que cuando tienes un poco más de experiencia, ya directamente es casi más rápido trabajar así que directamente delante del ordenador, ¿no? No sé, creo que es un poco la chispa que nos da la razón por la que nos dedicamos a este trabajo, ¿no? Claro. Luego el llevarlo al terreno de lo real, bueno, pues ahí es donde tienes que empezar a hacer pequeñas concesiones a tu creatividad que en un momento se dispara. Pero luego es cuando vienen por parte de la empresa o por parte de tu saber hacer, pues intentar hacer eso creíble, real y sostenible. Entonces ahí es cuando tienes que aparcar un poco el ego del creativo y pensar en el final y en otros parámetros. Entran a formar parte de esa parte creativa otros parámetros, ¿no? Estás pensando a lo mejor en el usuario o en cómo se va a publicitar o en cómo se puede abaratar esos procesos. Pero bueno, estoy contigo que la parte más estimulante es la meramente creativa, la puramente, cuando dejas disparar tu imaginación y empiezan a pasar cosas. Pero también es verdad que ahora con la multitask en la que estamos sumergidos, sí, que tienes 1000 tipos de notificaciones cada momento, solemos trabajar con varios proyectos al mismo tiempo, sí que es verdad que hay veces que la parte creativa, yo por lo menos, cuesta un poco de encontrar y disfrutarla, ¿no? Incluso a veces que gracias a esa presión, a veces que generas ideas de una forma mucho más rápida, ¿no? No sé, a lo mejor es eso, durante los años vas desarrollando esa habilidad. Pero vamos, bueno, a mí me parece que los diferentes campos se nutren entre ellos. A veces está muy bien llevar varios proyectos a la vez. Es verdad que necesitas ir calentando motores y luego hay un momento en que de repente empiezan a pasar cosas a nivel creativo, pero me parece que el compaginar varios proyectos, entre ellos, pues como el proceso creativo siempre es el mismo, estamos hablando de 2D o de 3D, el proceso creativo es el mismo, entre esos proyectos, bueno, suele haber como conexiones, ¿no? Y entonces unos nutren a otros. A mí me parece más estimulante. Totalmente. Bueno, yo creo que hay algo que está por encima de todo esto y es siempre hay una fecha de entrega, sobre todo en diseño gráfico, que tienes unos tiempos, normalmente son muy cortos y a veces sí que genera esa ansiedad cuando ves que se acerca la fecha y tú no has dado todavía con una línea que te convenza. Los tiempos industriales de productos son mucho más largos, entonces ahí lleva otro ritmo, ¿verdad? Donde hay un proceso de prototipos y donde los periodos de reflexión son mucho más largos. En el gráfico, la verdad es que a veces es muy estresante por eso, porque cuentas con una fecha de entrega y eso es así. O un festival que se tiene que inaugurar o un cartel que se tiene que poner en las calles para tal fecha. Pero es una ansiedad que de alguna manera también potencia la estimulación creativa, es una ansiedad positiva. Viene bien que siempre tengas como el petardo esperando a que salgas disparado, ¿no? Viene bien para no relajarte. Yo creo que en los momentos de ansiedad creativa es donde mejores cosas puedes conseguir, ¿no?
Claro, también hay veces que esa ansiedad, si el tiempo lo tienes ahí ya, que la entrega es ya, sí que yo sí que a veces que sufro un poco, ¿no? Sobre todo cuando sabes que a lo mejor no te da tiempo a entregar correctamente tu trabajo y vas a entregar algo de lo que no estás muy convencido, ¿no? Pero bueno, es un poco parte de la apuesta esta que haces, ¿no? Haces un cóctel de recursos, de los que tú tienes, de los que hay en el tiempo, de los de producción que tienes, y puedes a lo mejor contratar a alguien que te ilustre una cosa así, que te haga un 3D. Es un cóctel de cosas y a veces te sale mejor ese cóctel que otro, ¿no? Sí. Pero sí que es verdad que esa ansiedad a veces sí que es un poquito agobiante. Sí, es un poco agobiante. Sí, por un lado está bien que exista, pero por otro, bueno, se puede convertir en algo negativo porque si la ansiedad es excesiva, te puedes llegar a bloquear. Cuando a veces esta pregunta surgía entre los alumnos, Sandra, ¿por dónde empiezo? Al final les decía, mira, el tema de la creatividad es un tema de asociación de ideas. Empieza. Hay muchísimos métodos, desde la tormenta de ideas, escribir conceptos, disparar. Llega un momento que esos disparos creativos pues van interconectándose entre sí y al final, ¡pum!, surge, bueno, lo que decías tú, ¿no? La lucecita que de repente dices, esta línea es buena, ¿vale? Es un poco andar por caminos no excesivamente trillados, porque tener en cuenta que casi todos los creativos de tus generaciones o de las mías acabamos bebiendo de las mismas fuentes. Entonces, a veces es difícil mantenerse dentro de la originalidad o de la singularidad. Claro. ¿No te parece? Sí, sí, Miguel? me parece totalmente. Hoy en día tenemos una multitud de información todo el rato. De hecho, me pasa muchas veces que sigues un montón de estudios, de agencias, y ves proyectos que no sabes ni quién son. O de repente dices, ay, qué interesante este estudio, lo voy a buscar, y resulta que ya lo sigues, ¿no? Y que llevas a lo mejor un año consumiendo su información. Me parece incluso peligroso el tema del exceso de información, mantenerse un poco al margen de... es mejor porque de alguna manera sale lo que tu personalidad gráfica o creativa. Si bebes de fuentes donde está bebiendo todo el mundo, estoy hablando de Instagram, Pinterest, en fin, redes sociales, empieza a ser un poco aburrido porque ves los tics que se repiten o, bueno, porque hay que tener cuidado. Claro, es una globalización un poco, ¿no? Estética, porque, por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar veía a la gente de vuestra generación y incluso yo creo que también tenía cierta identidad, a lo mejor territorial, ¿no? Pero era porque os nutríais entre vosotros también, ¿no? Del trabajo de este tanto, os influenciabais. Pues ¿no? David Carson, Neville Brody, de repente había como unos gurús que dictaban, bueno, estamos en el mundo creativo, somos un poco los que llevamos a la realidad las tendencias o lo que está pasando a nivel visual en todos los ámbitos, y entonces también es normal que los creativos sinteticen lo que en ese momento se está dando a nivel de lo que se está llevando, a nivel de más media, ¿no? Te dejas un poco contaminar demasiado, ¿no? Que eso ahora pasa un montón, ¿no? O sea, ahora ves cualquier red social de diseño gráfico y parece que todo el mundo trabaje de la misma forma, ¿no? Sí. Y tú entras un poco también a ese juego, porque no hay que mentirse, o sea, esto es un trabajo que creo que también va muy de la mano de la tendencia, ¿no? Totalmente. Entonces, creo que tienes que seguirla, pero tienes que ser un poco sincero contigo mismo, aunque incluso tengas que sacrificar esa chispa de actualidad que pueda dar tu propuesta más sincera, ¿no? No sé, creo que hay que llegar un poco a un equilibrio entre lo que te gusta, lo que te nace y lo que te pide el mercado ahora mismo, ¿no? Y luego no hay que olvidar que los diseñadores trabajamos en torno a un briefing. Ese briefing define muchas características, no puedes olvidarlo. Hay algo que tú estás trabajando para un encargo concreto, y entonces aparte de las tendencias o de tu forma de hacer, está el briefing al que te tienes que someter en mayor o menor medida. Pero bueno. También es verdad que ahora creo que hay tanta formación, igual que hay un exceso de información, hay mucha formación, ¿no? O sea, cuánta gente ha estudiado diseño, cuánta gente tiene capacidades de conseguir información. Antes conseguir una revista era un tesoro. Mira, no sé quién ha comprado una revista alemana o de Londres, jolín, eso era como un tesoro, y ahora eso tiene un valor muy bajo hoy en día, ¿no? En comparación con el resto de información. Pues no sé, yo creo que ese exceso de información a veces
no sé, banaliza un poco, creo que nuestro oficio. Puede hacer que lo banalice, ¿no? Puede llegar a, sí, a ser muy banal porque estamos bebiendo de fuentes donde todo ya está muy digerido. Ya estamos digiriendo, ¿sabes? Yendo a fuentes donde ya está todo muy masificado o muy demasiado familiar. Pero, por ejemplo, en mi caso, prefiero beber de fuentes más cercanas al mundo del arte, el arte contemporáneo, porque las cosas están menos... son más ambiguas, son más amplias, son más sofisticadas y el proceso de hacerlas familiares o de hacerlas digeribles depende más de ti. A mí en este caso me gusta muchísimo el arte contemporáneo y para mí se convierte en una referencia importante a la hora de ver, de entender otros lenguajes. ¿No? Los primeros que rompen las barreras en lo visual, ¿no? Y los conceptos, ¿no? Que bueno, te sorprende mucho, ¿no? Son mucho menos, trabajan de una forma más especulativa, mucho más amplia, no están trabajando en proyectos concretos, no hay un briefing, un artista es mucho más libre, entonces sus propuestas son mucho más amplias, ¿no? Para un diseñador beber de estas fuentes me parece que son, bueno, pues más sugerentes y menos acotadas, gráficamente hablando. Estoy hablando obviamente de lenguajes, pero también de conceptos. Cuando el briefing te lo marcas tú mismo, ¿no? O no tienes ningún cliente detrás, es un proyecto totalmente personal, sí que es verdad que hay una libertad mucho más grande. Sí. Aunque también es verdad que en mi caso muchas veces me intento buscar esos proyectos, pues, por promoción o por placer o por divulgar algo, y me cuesta mucho encontrar la chispa, pero muchísimo más que si tuviera un briefing. Sí. Es verdad que cuando lo encuentro estoy muy a gusto, no tengo nadie que me ponga peros, simplemente pues mi pareja, mis amigos a los que les voy mostrando las cosas, pero no sé, creo que es una libertad muy grande, pero a la que no estoy acostumbrado, la verdad, a hacer proyectos muy personales. Sí, no, te entiendo, porque yo no... A lo largo de mi trayectoria, el autoencargo me lo he hecho pocas veces. Quizá toco madera porque siempre he tenido encargos por ahí o ya no... Bueno, proyectos que he tenido que sé que si no los estoy haciendo ahora me los van a encargar, como por ejemplo alfombras. Yo tengo un poco una puerta abierta con Gandía Blasco y me encanta porque cuando me pongo autoejercicios son ese tipo de trabajos, ¿no? Es decir, voy a pensar una nueva colección de alfombras, algún día le presentaré. Entonces son encargos que no son... sí que hay un cliente detrás de todo ello, o sea, sí que hay un pequeño briefing, aunque hay mucha libertad dentro de este tema, pero bueno, no tengo demasiada experiencia. Yo sé que hay muchos creativos, muchos diseñadores que hacen trabajos de experimentación o de especulación gráfica, no es mi caso. Yo a veces he tonteado más con la parte artística, de pintar, manchar, pero donde el briefing no tenía sentido, ni hay un cliente. Pues, claro. Jugar con la gráfica. Me pasa que si me pongo un ejercicio de estos, lo que me pasa es que tiendo a nutrir mi personalidad. Claro. Pues mira, pues soy más político o menos, ¿no? Cada uno hará lo que quiera, o a lo mejor es uno más alocado. Entonces yo siempre me siento un poco preso de esa, pues no sé, siempre he querido reivindicar ciertas cosas. Entonces, encontrar la fórmula para hacerlo de una forma pues para todos los públicos, utilizando el máximo componente de diseño, a veces me cuesta mucho y me flagelo un poco, personalmente diciendo, chicos, siempre estás hablando de lo mismo, ¿no? O siempre estás intentando reivindicar no sé qué cosas. ¿No puedes hacer algo más estético, ¿no? Más visual y ya está? No sé, me pasa mucho. No, eso. porque llega un momento en que, bueno, cada uno tiene un discurso creativo o unos lenguajes o se siente más cómodo con una forma de hacer y de decir, entonces al final sale y es tu personalidad gráfica o creativa, ¿no? Y entonces esto me parece interesante. Hace unos 8 o 10 años montamos un nuevo estudio que se llama H-Up Hotels, donde estamos incorporando a la parte creativa toda la parte de interiorismo, aplicado a hoteles o a interiorismo a todos los niveles, pero no a grandes cadenas, sino hoteles pues, con encanto. Bueno, una línea de trabajo donde se incluye el interiorismo y la parte que yo asumo ahí es como una gráfica aplicada al espacio y eso me está resultando muy estimulante
Tener en cuenta que llevo muchos años de profesión y ya he hecho muchos carteles, muchas marcas, muchos catálogos, entonces esta nueva línea de trabajo me está resultando, bueno, pues como un soplo de aire fresco. Y bueno, y estoy ahora, en vez de pegarme por la portada de un catálogo, estoy viendo a ver qué podemos hacer con un suelo, o cómo solventar los colores de un patio interior, una escalera, Bueno, y eso me está encantando, la verdad es que me está aportando mucho, porque estoy trabajando de repente gráfica aplicada al 3D, a los espacios. Eso por un lado. Y por otro, bueno, me encantaría que me encargaran desde una línea de trabajo que fuera desde mobiliario con textiles para una línea de joven de espíritu, no hay edad, sino espíritu juvenil, pues toda una línea de desarrollo de producto, incluyendo textiles, incluyendo el entorno, el interior, ¿no? Algo así, Algo eso mucho sería más global. todo, producto, gráfico, todo en uno, eso me encantaría. ¿Tú, La verdad Miguel? que no sé en concreto algo, pero sí que me gusta mucho, no sé, que todo el mundo tiene expectativas a trabajar para grandes marcas, para proyectos gigantes, y está muy bien, ¿no? Y es muy, o sea, tus decisiones luego se dejan ver a lo grande, ¿no? Sí. Y es excitante, pero cada vez me gustan más los proyectos pequeños, eso lo tengo clarísimo. Y sobre todo me gusta cuando un cliente te contrata y es consciente que te contrata tanto por tu desarrollo un poco plástico y visual como por el criterio. Ya. Porque parece que a veces nos contraten simplemente porque sabemos hacer ciertas cosas, ya no, o sea, visuales, ¿no? Incluso técnicas. Dices, pero bueno, si en realidad si me hicieras un poco de caso, a lo mejor te vendría muy bien mi opinión, ¿no? Ya, sí. Yo siempre, no sé, cuando vas al médico pides su opinión, cuando vas a un fontanero tú pides si es mejor poner esa cosa debajo del grifo o esa otra, ¿no? Entonces Sí. yo creo que es muy importante que el cliente sea consciente de que aparte de contratarte por eso físico que al final le entregas, también sea por el criterio, ¿no? Porque al final Sí, es por bueno el concepto, hacerles ¿no? caso. Y es Claro, una exacto. persona que quiere contar con un creativo y el creativo tiene que diseñarle hasta el concepto, ¿no? La línea de comunicación, vale, pensar en la forma y en el contenido, eso sería estupendo. Sí, y hay clientes que son así, que de alguna manera tienen una especie de inquietud o detectan un vacío en su empresa, ¿vale? Y te lo vuelcan y tú eres el que decides qué concepto, qué es lo que harías, un poco le das forma, conformas ese briefing junto con él, junto con sus necesidades. Sí, pero bueno... Yo estoy aprendiendo también un poco a negociar todo esto todavía Claro. con un cliente. Quizás Sí. hace unos años me dejaba llevar totalmente por su forma de ser, ¿no? Su forma de actuar, pero ahora ya empiezas a decir, mira, o sea, estamos aquí porque quieres que te ayude, ¿no? Claro. Y cuando es así, vamos, los resultados son infinitamente mejores. Sí, la verdad es que, bueno, mi primera experiencia profesional fue la nave, entonces, claro, no tengo más que buenas palabras y buenos sentimientos hacia esa experiencia que fue fantástica. Porque aparte de ser un grupo numeroso, en un espacio muy singular y muy atractivo, a nivel de compartir se compartían muchas cosas, no solamente profesión, sino filosofía de vida. Y eso, bueno, pues éramos un grupo de amigos trabajando en el mismo terreno creativo. Y claro, a mí fue pues como un máster, ¿no? Yo venía de Bellas Artes. Y sería ¿no? espontáneo también todo, ¿no? Sí, Imagino, ¿no? sí, era una forma, claro, luego se ha hablado mucho de la nave, de nuestra forma de funcionar, pero eso fue una forma muy espontánea de empezar a funcionar, fue una forma muy natural de esa especie de estructura que forma la nave, se salió de una forma absolutamente natural por un poco las dinámicas que llevábamos cada uno de los integrantes. Entonces, para mí, vamos, no tengo más que tengo una sensación de haber aprendido mucho, porque ya no solamente son tus ojos los que están viendo, sino ojos de gente que en ese momento estaba mucho más preparada que nosotros porque llevaban ya muchos años de profesión, y compartirlo y comentarlo todo era muy enriquecedor. Lo que decías tú de cuando llegaban las revistas, que entonces en la que era más importante se llamaba The Face, donde ahí empezamos a ver nuevas tipografías, bueno, tener en cuenta que Valencia en ese momento estaba en un momento muy incipiente en el tema del diseño. Entonces,
el ser un núcleo de gente agrupadas en un mismo entorno nos hizo mucho más fuertes y mucho más visibles. Yo por lo menos acabé justo cuando estaba empezando la crisis de 2008 y claro, pues ha sido pues ir toreando la situación, intentando ahí pues adaptarte, y eso ha generado pues que a lo mejor la gente de mi generación no pueda tener un estudio al uso como a lo mejor en los 90 y principios de 2000. Entonces pues hemos ido pues eso, adaptándonos, compartiendo espacios, como ahora por ejemplo tú también estás haciendo, Sí, ¿no? sí. Y es otra filosofía de trabajo, ¿no? Entiendo que ha cambiado, también es todo mucho más online ahora, y ahora ya, además ahora con todo esto que está pasando, ha sido un cambio radical, ¿no? Yo ahora tengo muchas más reuniones que antes, y es porque son online, que también tiene una cosa buena, ¿no? Esto. Entonces, o sea, que quiero decir, puedo hablar incluso más con un cliente que antes. Claro. Entonces, no sé, yo creo que es un poco, o sea, colaboramos con más proyectos, más cosas más pequeñas, son un poco más libres. Quizás no tenemos la infraestructura para que te llame una supermarca y te diga quiero contratarte porque no tienes el poder Ya, pero de es lo que respuesta. decías tú, Pero yo casi me lo paso quedo muy con el bien. cliente más pequeño, más a mi medida, ¿no? Pero tú estás trabajando solo, tienes tu estudio y luego colaboras con muchos estudios, Yo ¿no? colaboro con muchos un par de equipos, estudios con un par de habitualmente, equipos, ya. pero bueno, tengo mis trabajos también, Ya. por libre, ¿no? Que es más o menos un poco el objetivo que al fin y al cabo tengo, ¿no? Claro. Que me llamen directamente a mí. No sé, supongo que es para nutrir un poco el ego al final del diseñador, no siempre vas a estar trabajando para otros. Por ejemplo, no entiendo cómo en 2020 y 2021, que estamos casi, vayas a un supermercado y no haya ningún protocolo de packaging para que no se gasten plásticos sin medida. O sea, es increíble el plástico que consumimos a la semana, ¿no? Sí. O sea, creo que no entiendo un poco la labor social que tiene el diseño. Creo que a veces, pues esto del mercado, la vorágine de la velocidad de los productos y el comercio, hace que perdamos un poco ese sentido que podemos aportar, ¿no? A la Claro. sociedad. Y eso creo que es un poco el reto que yo personalmente me gustaría Sí. poder aportar algo. Porque al final la imagen es algo que pasa de moda o que se queda en el pasado, ¿no? Y también, no sé, algo un poquito más trascendente. Yo estoy con Miguel totalmente y me parece que la sostenibilidad es el concepto, vamos, por excelencia que tiene que ponerse de moda. Ya no solamente a nivel mediático, que parece que sí que la gente lo tiene totalmente asumido, ¿no? El cambio climático, la sostenibilidad, el cambio de modelos de la forma de vivir, evitar el exceso de consumo, sino que esa realidad pase efectivamente a hacerse visible por medio del diseño, de los nuevos proyectos, de los nuevos productos, y que sea una realidad, ¿no? Se supone que el diseño en un principio, bueno, muchas teorías dicen Absolutamente. que es como la herramienta para hacer que la sociedad funcione mejor, ¿no? O sea, como ser útil a la sociedad, ¿no? Bueno, somos los intermediarios entre el mundo industrial y el usuario, entonces realmente nosotros somos los que de alguna manera concretamos esos proyectos gráficos o industriales donde se tiene que hacer visible todas estas cuestiones que ya están ahí, desgraciadamente. Nosotros somos los que tenemos que de alguna manera solucionarlos a nivel de fabricación mucho más sostenible, de menos contaminantes y menos cantidad de recursos. Me parece que somos en este momento una profesión importante en ese sentido. Eso estoy segurísimo, pero hay que ver cómo llegamos a ese, Claro. a ese equilibrio y cuánto vamos a participar en esto, ¿no? Sí, Yo creo que tiene que ser mucho. espero.